Bueno, buenas tardes. Esa es la segunda conferencia del día de hoy, como parte de la 7ª Semana Nacional de Ciencias Sociales del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, COMEXO, y como parte de de la 10ª Jornada de Sociología 2024, Espacios Sociológicos, a través de la Universidad Autónoma de Baja California, la Facultad de Ciencias Humanas y la Academia de Licenciatura en Sociología. Le damos la cordial bienvenida al doctor Juan Carlos Pacheco Rosas, que en un momento me hará favor, Rocío, de leer su CV. ¿Sí me escucha, Rocío? Lo tiene en su Messenger de Facebook, ahí se lo envía. Rocío, ¿sí me escucha? Adrián, ¿ya está ya ahí listo? ¿Sí? Ah, ok, Rocío, ok, adelante, Rocío. También aprovechando en lo que Rocío nos presenta al doctor, recordarles que el día de mañana en esta misma liga tenemos tanto la conferencia a las de 9 a 11 de la mañana, hora local de Tijuana, y de 11 a 2 el taller también, y así continuamos hasta el día jueves, tanto de 9 a 11 conferencias y de 11 a 1, 11 a 2 los talleres. Los seguimos invitando y para que también hagan la difusión y puedan sumarse más personas a esa interesante jornada. Adelante, Rocío. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchas? Se oye mucho eco. ¿Ahí sí me escucho? Sí, se escucha. Adelante. Ok. Buenos días. Yo voy a presentar al ponente Juan Carlos Pacheco Rosas. Es doctor en Estudios Sociales, línea de Procesos Políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana en Unidad Iztapalapa. Maestro en Ciencias Sociales, línea de Teoría y Análisis de Asuntos Políticos por el Colegio de Sonora. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California en el campus de Mexicali. Es especialista en estudios de comunicación política, medios de comunicación y política mediática. Actualmente es profesor de tiempo completo y responsable del taller de periodismo en la Facultad de Ciencias Humanas en el campus de Mexicali. Es miembro del SNI nivel candidático e integrante del comité de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas en Baja California. Le damos la bienvenida y, por favor. Gracias, Rocío. Adelante, doctor. ¿Ahí está? Sí, ¿Uno, ya dos, te ves y tres? te oyes muy bien. Perfecto, muy bien. Bueno, les decía que muchas gracias, Rocío, doctora Elsa, y bueno, bienvenidos y bienvenidas a este pequeño taller en donde vamos a estar, pues, tratando de trabajar algunas de las herramientas que la paquetería de Office nos ofrece para la parte de la investigación social, ¿no? Para todos y todas aquellos que nos dedicamos a escribir algún trabajo académico, algún ensayo o algún, tipo de informe particular que tenga que ver con este asunto formal, pues hoy vamos a estar trabajando eso, ¿no? Les agradezco muchísimo la invitación. Quisiera decirles un par de cuestiones antes de iniciar el taller. Quisiera decirles, no, primero preguntarles a quienes de los que están presentes están ubicados en una computadora como yo. ¿No? Bueno, miren, les comento eso porque gran parte de la dinámica del taller va a ser ir trabajando directamente en las aplicaciones, específicamente en Word y en Google Docs. Y pues la idea sería que ustedes estuvieran trabajando conmigo, o sea, tratándole ahí de picar y demás, porque esa es como una de las partes más importantes para desarrollar las habilidades. De otra forma, pues esto se va a convertir en un video tutorial y entonces quizás la parte de verme hacerlo pues pueda ser fructífera para ustedes, pero no tan fructífera como el hecho de ir haciéndolo, ¿no? Entonces, bueno, entonces quienes estén en una computadora, quienes estén en condiciones de ir escuchando
el taller y poder abrir un documento y poder ir trabajando las aplicaciones, se los recomiendo. Ojo, no es obligatorio. Yo sé que algunos de ustedes han de estar en celular, en tableta, pero quienes estén en posibilidades, pues se los recomiendo para que lo puedan ir practicando, ¿verdad? Entonces, habiendo dicho eso, déjenme entonces compartir mi pantalla. Ok, vamos a compartir toda. Bien. ¿Se mira mi pantalla? Sí, ya. Perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar un poco la parte teórica de lo que vamos a estar realizando. La primera parte del curso va a ser una pequeña presentación sobre la teoría de lo que es citar referencias en formatos académicos y un poco la parte de cómo es que funciona la paquetería de Office, que si bien pues esto es algo obvio para muchos y muchas de nosotros que hemos venido trabajando estas aplicaciones durante todo nuestro paso escolar, pues lo cierto es que a veces hay como ciertas confusiones, ¿verdad? Para lo que es cada una de las aplicaciones de Microsoft. Entonces, el objetivo general del taller es básicamente el hecho de que ustedes conozcan, ¿sí?, algunos de los comandos disponibles en la paquetería de Office para gestionar citas y referencias bibliográficas. ¿Qué quiere decir conocer los comandos? Pues conocer un poco la parte de cómo es que se activan mediante teclado y mouse estas herramientas que ha dispuesto para nosotros específicamente Word, ¿sí? Y Google Docs, ¿verdad? Para que nosotros podamos ir haciendo de manera automatizada las citas, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente lo que vamos a hacer esta mañana tarde. Vamos a empezar viendo algunos temas básicos, como por ejemplo, saber qué es la paquetería de Microsoft Office, de qué se compone, qué habilidades nos da para facilitar nuestro trabajo, tanto académico como laboral, ¿no? En el caso de las oficinas, que es básicamente para lo que fue creada esta paquetería. Vamos a revisar algunos de los estilos y formatos para referencias bibliográficas en los trabajos académicos y después vamos a bajar a hacer la práctica en lo que es el citado automático en Microsoft Word y en Google Docs, porque aunque es lo mismo, ¿sí?, en realidad hay comandos distintos por la parte de tratarse de offline y de online, que eso lo vamos a ir viendo más adelante. Por último, si nos da tiempo, vamos a ver una breve forma o una breve recomendación. Le quiero llamar recomendación porque esta última de PowerPoint no va a ser obligatoria y no va a ser tampoco como, o sea, como específica de sí. Pero vamos a ver la forma en cómo se van citando las diapositivas, ¿no? A diferencia de Word, en PowerPoint no tenemos comandos como tal para ir poniendo de manera automatizada las citas, pero la parte del diseño visual nos permite ciertas facilidades o ciertas, ¿cómo se pueden decir? Como discrecionalidades para ir poniendo las citas en diferentes partes de la diapositiva y que no arruinen de alguna manera lo visual del texto, ¿no? Pero eso, si nos da tiempo, vamos a llegar ahí, ¿ok? ¿Alguna duda? Bien, miren, a partir de este momento, como yo estoy compartiendo mi pantalla completa, no puedo visualizar o sea, ni su chat, ni sus caras, ni nada. A partir de este momento les voy a pedir de favor que cada que me quieran preguntar algo, ustedes me interrumpan y me hagan la pregunta directa. No levanten la mano, no nada, porque no voy a ver. ¿Perfecto? ¿Sí? Díganme si estoy claro. Sí, muy bien. Ya dijeron que sí, aquí en el chat. Precisamente por eso les insistí, porque van a decir que sí y yo no voy a ver, ¿verdad? Entonces, igual cualquier cosa yo te la leo si no la puedes ver. Perfecto, muchas gracias, doctora. Bien, entonces vamos a iniciar un poco con la parte que tiene que ver con qué es la paquetería de Microsoft Office. ¿Qué son todos estos programas con los que nosotros hemos venido trabajando durante nuestra vida académica y con los que vamos a estar seguramente trabajando durante nuestra próxima etapa laboral, a quienes son estudiantes y bueno, a quienes ya estamos inmersos en la vida de oficina, vaya, porque aunque estamos en una universidad, estamos inmersos en una vida oficinística, ¿verdad? Pues, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que nosotros estamos teniendo a través de un clic en una computadora? Bueno, la paquetería de Microsoft es un conjunto de aplicaciones que fueron creadas en 1989
por 2 informáticos de una de las empresas más famosas del entonces Bill Gates, ¿verdad? La empresa de Microsoft. Y básicamente, pues estamos hablando de un conjunto de aplicaciones que nos permiten automatizar, ¿sí?, diversas actividades que se estaban realizando en ese momento en las oficinas por seres humanos, ¿verdad? O sea, desde ahí estamos empezando ya a ver los primeros estragos de lo que es esta parte de la automatización de las habilidades, ¿no?, de las personas. Entonces, estamos hablando desde que, ¿sí?, desde finales de los 80s tenemos ya nosotros, ¿sí?, este tipo de programas que nos permitía hacer la paquetería, escribir documentos, hacer cálculos matemáticos, almacenar datos, diseñar algunos datos, enviar mensajería, hacer presentaciones, pero la realidad es que la paquetería pues no surgió desde 1989 como tal, es decir, la paquetería ha ido evolucionando conforme han pasado los años y poco a poquito Microsoft Office ha ido agregando diferentes aplicaciones a su paquetería, vaya, para que ésta se vaya diversificando y nos vaya ofreciendo mayores herramientas, ¿no? Evidentemente, las primeras que surgieron, que fueron como las que más marcaron el hito en su momento en las oficinas, pues fue básicamente Word, ¿no?, seguida de Excel y de PowerPoint, que eran básicamente las que facilitaban lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces, estamos hablando de aplicaciones que nos permiten hacer de manera automática en un sistema de cómputo algo que una persona estaba haciendo en una oficina. Por ejemplo, el Word nos permitía escribir en una pantalla lo mismo que una secretaria hacía en un escritorio con una máquina de escribir, o lo que hacía un asistente con una pluma y un papel, ¿sí? El PowerPoint nos permite hacer presentaciones computarizadas que eran el equivalente a lo que hacía un asistente de marketing con diferentes carteles impresos o diferentes rotafolios que en ese momento se utilizaban mucho en las oficinas para presentarle un proyecto al equipo de trabajo. Y el Excel pues nos permitía hacer cálculos, lo cual ahorraba pues muchísimo tiempo a las personas que estaban con calculadora en mano, incluso para los que tenemos un poco más de edad, pues se acordarán que también se hacía incluso con ábacos, ¿no? A mí todavía me tocó estar en la primaria y utilizar el ábaco, ¿no?, para hacer los conteos matemáticos. Entonces, imagínense todo el tiempo que facilitaba utilizar Excel, o sea, para hacer cálculos, o sea, de diferente naturaleza, ¿no? Estamos hablando de nóminas, estamos hablando de compras, estamos hablando, o sea, de N cantidad de cifras que pues llevaban mucho tiempo haciéndolas de manera manual. Bueno, entonces estamos ante una tecnología que básicamente nos ofrecía facilidad, ¿sí?, para realizar las labores de oficina y sistematizar las labores de oficina, es decir, pues entonces les daba una vista más bonita, más presentable, ¿verdad? O sea, más ad hoc con lo que estábamos tratando de hacer en este mundo profesional. Ahora, pues como bien se los digo, ¿sí?, la parte de Microsoft buscaba entonces optimizar y automatizar las labores de la oficina, es decir, hacerlas mejor, hacerlas más eficientes y hacerlas más rápidas, ¿no? Es decir, que surgieran en un menor tiempo, ¿no?, que normalmente pudiera suceder cuando una persona lo llevaba a cabo. Y, por supuesto, esto también facilitaba el trabajo colaborativo. O sea, no estamos hablando nada más de que la paquetería nos facilita a nosotros de manera individual el trabajo, también facilitaba el trabajo en equipo, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente la paquetería no nada más servía para hacer trabajos, también servía para que entre varios hiciéramos trabajos o el mismo trabajo, para que nos comunicáramos y evidentemente para que la productividad cambiara. Hoy, por ejemplo, ustedes, los más jovencitos, están más conectados con la paquetería de Office que está colgada en Internet, que es la de Google Docs, ¿sí?, la de Google Sheets y todo esto. Y esos, pues al final de cuentas, son herramientas colaborativas. Compartimos un documento en el que todos podemos entrar a escribir incluso al mismo tiempo. ¿Para qué? Para que haya trabajo colaborativo. Entonces, estamos hablando de aplicaciones que nos permitían hacer, o sea, una mayor cantidad de labores de diferente naturaleza. Y aquí es una parte importante en la que a mí siempre me gusta hacer énfasis cuando hablamos de este tipo de cuestiones, porque normalmente, o sea, la facilidad que nos da la paquetería para trabajar, o sea, es tan grande que muchas veces utilizamos la paquetería inadecuada. Es decir, utilizamos la aplicación que no debería de suceder, o sea, perdón, que no debería de ser usada para esa labor,
pero que la usamos porque también se puede y porque también resulta fácil de hacer en ese momento. Les voy a poner un ejemplo. De repente utilizamos Word para hacer una tabla, cuando a veces Excel es más fácil para hacer una tabla, o a veces utilizamos Excel para generar una base de datos, cuando en realidad Microsoft Access sirve para hacer bases de datos. Y entonces aquí la cuestión es, ¿está bien o está mal utilizar, o sea, estas aplicaciones para cosas que no son? Pues no, no está mal, porque básicamente el objetivo de la paquetería es facilitarnos el trabajo. Lo que sí es importante que nosotros conozcamos es para qué fueron creadas cada una de las aplicaciones, es decir, cuál es la habilidad que cada una de ellas quiere automatizar, porque entonces eso nos da el conocimiento para saber a cuál de ellas puedo acudir, o sea, sabiendo que voy a tener la mayor cantidad de herramientas en los menús para poder trabajar esas aplicaciones. Yo normalmente, por ejemplo, en mis clases trabajo con bases de datos y trabajo con Microsoft Access, ¿no? Si ustedes ven aquí en la pantalla, pues están los usos de cada una de las aplicaciones. Pero, por ejemplo, a mis estudiantes se les facilita un poco bajar la base de datos en Excel, porque entonces se hace más rápido, porque entonces en algunas computadoras el Access tiene costo adicional y entonces me hacen trampa. Y les digo, está bien, no pasa nada, también se puede, pero hay comandos que Excel no va a tener y que Access sí para la parte del análisis de la base de datos. Y esa parte de los comandos, pues es una de las partes que más nos interesan porque es lo que básicamente nosotros aprendemos como seres humanos para formar parte de ese proceso de automatización del que Microsoft está tratando de hacer por nosotros, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, porque también en una cuestión que tiene que ver con lo humano, o sea, estamos hablando de que un sistema computacional está tratando de hacer, o sea, lo que nosotros podemos hacer como mano de obra, pero nosotros tenemos que entender que hay una manera de nosotros podernos insertar en ese proceso para trabajar en equipo ser humano con computadora. Y bueno, esta es una idea muy filosófica y quizás muy discutible, pero es también una forma de nosotros entender que podemos formar parte del proceso y no solamente ser sustituidos por la computadora, ¿ok? Entonces ustedes en pantalla están viendo la paquetería y entonces vemos que la paquetería tiene un Microsoft Word que es para elaborar documentos de texto, tenemos Microsoft Excel que es para elaborar hojas de cálculo, es decir, calcular números, hacer matemática, estadística, tenemos un Microsoft PowerPoint que es el que nos sirve para hacer presentaciones y que últimamente ha sido muy reemplazado por estas aplicaciones en línea como Canva, ¿verdad? Ahora la mayoría de las generaciones jóvenes están prefiriendo hacer presentaciones en Canva, pero al final de cuentas, si ustedes se dan cuenta, cuando descargamos de Canva la presentación, se descarga en formato PowerPoint porque es el más amigable con la paquetería de la mayor cantidad de computadoras en el mundo. Tenemos Microsoft Access, que es el que almacena datos y los convierte en bases de datos, ¿verdad? Para sus consultas. Tenemos el Microsoft Outlook, que es para los correos electrónicos, y tenemos el Microsoft Publisher, que es para hacer diseños, ¿verdad? Cuando ocupamos un tríptico, cuando ocupamos un banner, cuando ocupamos, ¿no? Y entonces, la parte que yo les decía al principio, pues era la pregunta, ¿no? Si estaba bien o estaba mal mezclar, ¿no? O sea, las habilidades de cada una de estas. Pues no tiene nada de malo. Yo puedo hacer un tríptico en Word sin necesidad de ir a Publisher y puedo hacer una base de datos en Excel sin necesidad de ir a Access, pero siempre es bueno conocer el origen de lo que el creador ha querido facilitar y sistematizar para nosotros a través de estas aplicaciones. Ahora, ¿cuál es el problema con esta paquetería? Que últimamente, en las últimas versiones de la actualización de Windows, no todas son gratis, ¿verdad? Hay unas que ya empiezan a tener costo, específicamente esta de Access, ¿no? Que está empezando a tener un mayor auge, ¿sí? En el uso oficinístico y por lo tanto ha tenido por ahí complicaciones. Las demás, ustedes las pueden encontrar en cualquier computadora que tenga instalada la paquetería Microsoft. ¿Cuáles son con las que vamos a trabajar nosotros hoy? Esta, que es la de Word, y un poco esta de PowerPoint, un poco nada más, porque en esta no vamos a ver tanta automatización, pero vamos a trabajar con los textos, porque entonces lo que a nosotros nos interesa ahora es la parte de citar referencias, ¿sí? En los textos académicos. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, voy a asumir que sí. Entonces, vamos a continuar.
Y entonces, una vez conocida la paquetería, vamos a hablar de los estilos bibliográficos. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de hacer citas o referencias bibliográficas en los documentos académicos, hay una cosa, hay un disclaimer que tenemos que tener en consideración antes de iniciar con esa labor, y es el hecho de que existen numerosos estilos para hacer esas referencias. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay una forma correcta de hacerlo, o sea, no hay un solo camino que se deba de seguir. Hay numerosos manuales de estilo que se han hecho populares, ¿verdad?, en diferentes partes del mundo, y que va a depender de quién nos esté solicitando el texto para poder obedecer el marco de reglas que nosotros tenemos que utilizar para el citado. Dicho de otra forma, los estilos bibliográficos entonces son un conjunto de reglas y normas para hacer una referencia al conocimiento de otro, ¿sí?, en un texto que nosotros vamos a hacer como propio. Y cuando hablo de un conjunto de reglas y normas, me estoy refiriendo a que, por una parte, las reglas son aquello que está establecido en el documento, o sea, es decir, hay un manualito, hay un librito que nos dice exactamente cómo tenemos que ir poniendo la cita, bajo qué regla, en qué orden, en qué jerarquía y demás, y esas son las reglas. Pero también hablamos de normas, porque al final, ¿verdad?, en esta cuestión de los estilos, las normas también obedecen a una manera, ¿sí?, de comportamiento que tienen algunos grupos académicos o algunos grupos que se dedican a la elaboración de este tipo de textos. Y entonces nos vamos a ir encontrando que numerosos textos académicos que dicen que están referenciados, sí, de acuerdo a tal manual, pues van a tener ciertas diferencias en su haber. ¿Por qué? Porque obedecen a un estilo, ¿verdad? Entonces se le denomina un estilo porque es una manera, es una práctica, es una costumbre, pero no es una ley, ¿ok? Y eso es bien importante, porque luego cuando uno da este tipo de talleres, a mí siempre me gusta hacer esa diferenciación, porque luego uno dice, es que el maestro, es que Pacheco a mí me dijo en el curso de la semana pasada que había que citar así y usted me lo está pidiendo de esta manera. Y bueno, entonces hay que recordar que entonces Pacheco nos hizo un disclaimer y les dijo, si la persona que les requiere el texto les pone ciertas normas para hacerlo, hay que cumplirlas, aunque la regla diga una cosa, ¿sí? La norma a veces tiene que ver con el estilo de la revista, de la publicación, de la editorial, y eso ya tiene que ver con una cuestión de marketing, tiene que ver con una cuestión de comunicación interna, que ellos siguen esa línea, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver diferentes estilos, y aquí básicamente en pantalla, aquí estamos viendo tres, ¿no?, que son de los más utilizados. Tenemos por un lado, o sea, el formato APA, que me parece, yo me atrevería a decir, a expensas de que alguien en la sala me pueda corregir, que es el más utilizado, ¿no? Incluso pues, es el que más requieren cuando se trata de textos académicos, y es al que mayormente nos vamos a enfrentar cuando hagamos este tipo de trabajos. Incluso, pues las universidades de habla hispana trabajan mucho con ese manual, ¿verdad? Luego tenemos el manual de Chicago, ¿no?, que también es otro manual, o sea, igual de fundamentado que el APA, solamente que tiene sus propias reglas y normas para ir haciendo la referencia bibliográfica. Y tenemos también el estilo Harvard, ¿verdad? Y esos tres estilos, ¿sí?, yo se los pongo aquí en pantalla, porque aunque no vamos a trabajar con los tres, se los pongo porque en los comandos de Word los vamos a encontrar. O sea, vamos a ver en la lista los tres formatos, y entonces vamos a entender que puede ser que nosotros en algún momento necesitemos alguno de esos formatos, y que Word nos puede ayudar, o sea, nos puede echar una mano, o sea, para darle clic al comando y poder de alguna manera solventar alguno de los errores que tenemos, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso personal, yo trabajo mucho con APA, evidentemente, pero he trabajado también mucho con Chicago, entonces como que los tengo muy frescos. No así con Harvard, nunca me ha tocado citar en Harvard, y entonces de alguna manera lo conozco un poco, pero no me ha tocado. No sé, ¿alguien de ustedes ha tenido alguna oportunidad de trabajar con Harvard? Que me platique un poco de Harvard. Por ahí escuché el WhatsApp, pero a ver si la doctora me hace el favor ahí. Sí, yo sí lo he utilizado, es muy parecido a APA, y pues lo piden en algunas revistas norteamericanas. Por ejemplo, doctora, ahí si me ayuda, ¿qué diferencias así como muy características encontraría usted entre los dos?
En lo que son los apellidos y las iniciales, acá sí se introduce más que nada el nombre, no tanto la inicial del autor, el nombre propio. Y también en lo que son las formas de estación de las páginas, acá sí se usa todavía lo que es la P de la página. Ajá. Y en algunas cuestiones digitales sí también es diferenciado, sí se pone más información. O sea, en la propia cita. Es muy similar, pero sí tiene más información. Digamos que está entre APA y Chicago. No con las citas tan largas a pie de página, ¿no? Pero sí tiene muchos parecidos. O sea, básicamente entonces estamos hablando, o sea, de que la diferencia va a estar en la cantidad de datos y en el orden en el que estos se presentan, ¿cierto? Así es. Pero al final, o sea, si ustedes pasan, o sea, la vista así, o sea, si le dan un primer vistazo al texto académico, ustedes de alguna manera van a ver, o sea, todo muy similar, porque todo va a estar entre paréntesis, citando apellidos, poniendo los años de publicación, etcétera, pero habrá algunas cuestiones de dato y de orden que van a cambiar. Y eso es un poco lo que hay que conocer. Ahora, ustedes en este momento a lo mejor se preguntan, ¿qué no se supone que el taller es para que nosotros aprendamos a citar con Word? ¿Y por qué entonces lo estamos viendo de esta manera? Bueno, lo que pasa es que hay que verlo así primero, o sea, de manera teórica, porque para nosotros poder trabajar con un comando sistematizado, primero tenemos que saber, o sea, cómo es que eso debe de ser. ¿Por qué? Porque miren, pueden pasar muchas cosas. O sea, puede pasar que el Word en el que ustedes estén trabajando esté desactualizado y entonces en lugar de tener un APA 7, a lo mejor esté programado con un APA 6. Y entonces lo que va a suceder es que cuando ustedes automaticen la cita, pues se va a automatizar mal o se va a automatizar de manera desactualizada. Y entonces es importante que nosotros tengamos conocimiento, o sea, así de manera manual, visual, de cómo se hace, ¿no? ¿Cómo puedo yo agarrar una pluma y un papel y hacer una cita bibliográfica? Porque entonces eso me va a permitir saber si la parte automatizada se está automatizando bien. Como bien comentó ahorita la doctora, ¿no? Hay formatos como Harvard que todavía dejan datos como la página o, por ejemplo, va a haber referencias de periódicos en donde hay que poner la fecha, no nada más el año, y en Word no van a aparecer. Entonces, acuérdense que sistematizar las habilidades, o sea, quiere decir que la computadora nos va a ayudar a que eso sea más fácil, pero eso no es sinónimo de que la computadora vaya a hacer todo por nosotros. Entonces, es importante que sepamos cómo se cita para poder revisar que Word esté sistematizando de manera correcta. Si Word no está sistematizando de manera correcta, entonces lo que podemos hacer es nosotros darle una ayudadita a Word y irle poniendo las pequeñas correcciones a la automatización que hicimos, que ahorita lo vamos a ir haciendo en la práctica, ¿ok? Entonces, vamos a empezar, o sea, las citas más comunes, las que mayormente vamos a trabajar, evidentemente no las vamos a ver todas porque son muchísimas, pero lo que sí es que les voy a dejar, o sea, la herramienta más común que podemos encontrar en Google para que ustedes vayan viendo cómo se hace. Pero vamos a ver las más recurrentes, digamos. Entonces, vamos a ver cómo se cita el libro de un autor. Vamos a trabajar con APA y vamos a trabajar con Chicago. Y aquí voy a hacer otro disclaimer, ¿verdad? Es muy probable, ¿verdad?, que el manual que yo, por ejemplo, como tengo mucho cuando trabajo con Chicago, es muy probable que no sea el más actual. Si por aquí en la sala hay alguien que está bien tinto para Chicago y me dice, oye, ¿estás desactualizado? Perfecto, nos levanta la voz y nos dice y hacemos las correcciones. Y lo que va a pasar con el APA es que va a haber algunas diferenciaciones. APA ha tenido, no sé, doctora, si no me dejas mentir, como 3 modificaciones en los últimos 2 años. Sí. ¿Verdad? Y entonces hay muchas publicaciones que van a tener como diferencias, ¿verdad? Les voy a decir la más común, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos una cita con 2 autores, hay una parte de APA que sigue trabajando con el simbolito, o sea, del lochito, ¿no? Que es como a ver, déjenme ver si puedo, ¿no? Que es como ¿verdad? Y hay una parte del APA más actualizada que ya trabaja con la I. Entonces, bueno, a ver, ese tipo de nimiedades no las vamos o sea, como a solventar en este momento. Me parece que APA todavía ahí sigue haciendo sus cuestiones. A mí lo que me interesa es que aprendan un poco la parte de la jerarquización y cómo la vamos a llevar a la parte automática. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una cita de un libro
con un autor, ¿verdad? Entonces, la parte de APA, sí, nos va a dar una fórmula. Ustedes aquí van a ver en pantalla en negrito la fórmula, ¿verdad? Entonces nos dice, hay que poner el apellido, hay que poner la inicial del nombre, hay que poner el año de publicación, hay que poner el título del libro y hay que poner la editorial que publica el libro. Entonces, estas fórmulas nosotros las vamos a encontrar en todos los manuales que revisemos porque, como su nombre lo dice, es una fórmula porque sus elementos se van a sustituir, ¿verdad? Y entonces lo que hace es darnos una guía para saber cuáles son los datos que nos está requiriendo. Y entonces por ahí a mí me ha tocado trabajar con estudiantes o me ha tocado incluso trabajar con académicos que me dicen, no, es que el APA dice que nada más un apellido, pero yo le voy a poner los dos porque a mí el apellido de mi mamá también me significa mucho. Bueno, a ver, es que, ojo, es que no estamos hablando de cómo consideras tú que tiene que ser. O sea, es un estilo, o sea, y hay que apegarse al estilo y por alguna razón APA considera que solamente vamos a poner un apellido y vamos a poner un nombre. En algunas versiones anteriores, APA ha trabajado con todo completo, ¿no? Ha trabajado con los dos apellidos, ha trabajado con los dos nombres, luego ha trabajado con las puras iniciales, luego ha trabajado con los 20,000 autores que escribieron el libro, pero luego ha trabajado con uno. Es decir, la norma va cambiando. Entonces, quizás, o sea, lo que aprendan en este momento con esta pantalla de estas fórmulas, o sea, se va a seguir transformando y hay que actualizarnos. Aquí lo que pasa es que no necesito que se aprendan la fórmula como tal, sino que aprendan que los manuales nos van a ir ayudando a través de este tipo de herramientas formulísticas para que nosotros hagamos el cambio. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven aquí en la pantalla, cuando hablamos de un libro con un solo autor, pues hay diferencias, ¿verdad? O sea, entre APA y Chicago, si se fijan bien, pues acá en el APA hay menos datos, ¿no? O sea, de entrada, miren, o sea, en tamaño podemos ver que solo es un renglón y ni siquiera lo termina de utilizar, ¿no? O sea, nos pide un apellido, nos pide solo la inicial del nombre, es decir, mi mamá me puso Juan Carlos, pero pues a lo mejor al APA no le importa, ¿no? Nomás va a poner una J ahí. Pero si se van a Chicago, pues hay más datos, ¿no? Miren, si se fijan, o sea, está el apellido, pero está el nombre completo, pero está el título del libro, pero además de la editorial, acá en Chicago pone la edición del libro, en qué lugar fue editado el libro, y entonces miren, si se fijan, aquí yo tengo un error, espérenme. Aquí no va el año va al final, ¿ya vieron? Acá está, aquí va el año, ¿verdad? Ahí voy corrigiendo. Entonces, si se fijan, pues era un poquito lo que comentábamos con la doctora, ¿no? O sea, al final la diferencia va a estar en la cantidad de datos y en el orden de los datos, ¿verdad? Entonces, Chicago utiliza más datos, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver, o sea, la sustitución de la fórmula. Esta sustitución que ustedes ven aquí es ficticia, ¿eh? Yo la acabo de inventar solamente para que ustedes vean cómo se cita, ¿no? Aquí está mi apellido, aquí está mi inicial, aquí está el año en el que publicó el libro, el título del libro, la editorial que hace el libro, y aquí abajito les pongo un poco la parte de cómo se pone la cita narrativa, es decir, cuando uno va escribiendo en el Word, estas son las formas en las que pueden aparecer, y miren, aquí está la que hablábamos hace ratito de la página, ¿no? Con la doctora. O sea, hay versiones, la última versión del APA ya no pide la página, pero había versiones que sí, y hay personas o hay publicaciones o hay editoriales que se quedaron con esa norma de seguir pidiendo la página. Entonces, si nosotros de repente nos topamos con una editorial que nos acepta un libro y nos pide el formato APA 7, pero cuando se lo entregamos sin página nos pide ponerle la página, hay que ponérselas. No podemos decirle, no, porque el APA no lo pide. O sea, la editorial sí lo pide, ¿verdad? Y ahí está la parte de la regla y la norma, ¿ok? Entonces, esta es la parte de un autor, ¿verdad? Ahora, vamos a ver si fueran dos autores, ¿verdad? El libro es exactamente lo mismo, la fórmula es igual, solamente hay que agregar al segundo autor, ¿verdad? Y entonces, aquí está la parte que les decía hace rato, miren. O sea, hay una parte del APA que ya no trabaja con este simbolito, y hay otra parte del APA que todavía lo permite, siempre y cuando se utilice el simbolito y la I en diferentes ocasiones. ¿En dónde nos pide, por ejemplo, la I? Aquí vamos a ponerle, ¿no? Si la cita es en paréntesis, sí lleva el simbolito. Si la cita es fuera de paréntesis, entonces lleva una Y. Entonces son como esas pequeñas complicaciones que de repente el APA nos va poniendo, o sea, con sus numerosas actualizaciones, pero que, ojo,
no pasa nada. O sea, mientras nosotros citemos con una de las dos, o sea, de alguna manera vamos bien porque sigue siendo la versión 7, ¿ok? Entonces, cuando nosotros ponemos dos autores, aquí vamos a ver, vamos a poner una I y vamos a seguir la misma fórmula, el apellido y el nombre. Y entonces, miren, si se fijan, no pasa nada, es lo mismo, solamente, ¿sí?, cambia la cantidad de datos, ¿verdad? ¿Por qué será que APA pide menos datos de Chicago, ¿verdad? O sea, a mí siempre me ha parecido una pregunta interesante, ¿no? ¿Por qué será? ¿Verdad? O sea, si APA puede trabajar con menos datos, ¿por qué será necesario poner todos los demás? Es una pregunta que podemos hacernos y podemos hacernos y podemos hacernos, y aún así no va a importar el resultado, porque aquí de lo que se trata es de que nos apeguemos a lo que el manual nos está solicitando, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, tenemos citas de un autor, tenemos citas de dos autores, podemos tener, por ejemplo, una cita para una revista, ¿no? Una revista indizada, y entonces aquí, por ejemplo, miren, ya va a cambiar el asunto, ¿no? Aquí va a cambiar porque entonces es un tipo de publicación distinta. Entonces, aquí lo que va a cambiar es, miren, seguimos igual, apellido, inicial, año, título del artículo, es decir, no del libro, porque entonces nosotros escribimos en una parte de toda una publicación y en esa parte va a haber otros autores que escribieron otras partes. Entonces hay que poner título, hay que poner el nombre de la revista y entonces ojo aquí con el formato, porque miren cómo el nombre de la revista lo pide en cursivas y lo pide en cursivas para que visualmente podamos diferenciar cuál es el artículo y cuál es la revista, ¿verdad? Además del nombre de la revista, hay que poner el volumen de la revista, hay que poner el número de la revista entre paréntesis y después de qué página a qué página está. Y entonces aquí en la sustitución, miren, vemos un poco, y aquí se me fue otra vez en el copy-paste, ¿no? Aquí tengo que ponerle así, y vemos un poco cómo queda, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de hacer con las diapositivas? Que lo vean, ¿sí? O sea, que trabajemos la parte visual para que ahorita que vayamos a llenar los datos, o sea, podamos tener, o sea, un poco más fresco, o sea, cómo va cada una de las citas, ¿ok? Entonces, tenemos revista de un autor y miren, fíjense cómo aquí ya cambia la cosa. Cuando hablábamos de libros, o sea, eran muy escasos los datos en el APA y muy prominentes en Chicago. Y aquí ya no tanto. ¿Ya se dieron cuenta? O sea, aquí ya cambió la cosa. Aquí lo único prominente... Hay una pregunta, perdón. Dígame, ajá. Adelante, Emerson. Hola, buenas tardes. Únicamente, Juan Carlos, para responder un poco a la pregunta que te hacía sobre el sistema de citación APA y Chicago, ¿no? Y por qué uno tiene más datos que otro. Okay. Entonces, bueno, mira, en primer lugar, el APA fue creado en 1927 y fue creado con el afán de homogeneizar las fuentes que se citaban para una mejor comprensión de la lectura. Y por otro lado, el sistema Chicago, siendo de la escuela de Chicago, que es una escuela 100% sociológica, quería ser mucho más específico que APA. Entonces, se le fueron añadiendo más campos para poder ser más específico con respecto a las obras de los autores, porque en este periodo de tiempo hubo muchos más libros de sociología, muchos más autores que de psicología, porque si recordamos en 1927, la psicología estaba muy concentrada en lo que son las baterías de pruebas para determinar para qué servía, si eras, si podías ser militar, si podías ser educólogo, etcétera. Entonces fue por eso que el sistema Chicago es más específico, porque hay muchas más obras de muchos más autores, porque como te comenté, en ese periodo pues estaba enfocado la escuela de psicología de Estados Unidos en las pruebas proyectivas, ¿no? Entonces eran casi como que los mismos autores, pero en la cuestión de sociología venían autores de Europa, empezaban a emerger los autores latinoamericanos, y estaban los norteamericanos. Entonces tenían que ser un poco más específicos, y por eso es que añadieron más datos para saber exactamente de dónde venía la fuente que estaban citando. Y ahí está, mira.
o sea, qué interesante, ¿no? Muchísimas gracias por la aportación, ¿no? Ahí hay una explicación, o sea, un poco más histórica y de contexto, ¿no? Y evidentemente, pues como bien lo acabas de explicar, pues la norma se mantuvo, ¿verdad? O sea, y muchos años después, o sea, siguieron manteniendo esta parte de los muchos datos, ¿verdad? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, todo bien. Bien, perfecto. Gracias por la contribución. Entonces, ahí está un poquito más del contexto, ¿no? Entonces, aquí vamos a seguir. Entonces, tenemos revista de un autor, tenemos revista de dos autores, seguimos un poco la norma que seguíamos en el, miren, aquí, yo creo que cuando hice mis diapositivas, le fui dando copy-paste y fui teniendo mis errores, ¿no? Pero ahí están. ¿Ok? Entonces, seguimos teniendo revista de dos autores, seguimos un poco la misma recomendación con los libros, ponemos el símbolo de la I, ponemos el otro autor y seguimos con la misma cuestión. Entonces, no nos vamos a perder mucho en este asunto porque, o sea, les digo, no se trata de que aquí vayamos viendo, o sea, cómo citar. Traigo estas diapositivas porque lo que quiero es que las vean, las refresquen, porque es importante saber. ¿Por qué pongo tanto énfasis en esto? Porque miren, yo no sé, quizás mi experiencia como docente no sea tan amplia, o sea, como la de personas que están en la sala, pero tengo 10 años, o sea, dando clases, y en estos 10 años me ha tocado vivir una brecha generacional en la que cada vez más la nueva generación me pide, o sea, que les enseñe a hacer, o sea, la parte automatizada sin necesidad de aprender, o sea, como el conocimiento teórico básico. Y entonces, pues me mete eso como en muchos problemas porque les digo, ¿cómo vas a saber, o sea, si la automatización lo hizo bien, si tú no aprendiste bien, cómo es que realmente dice el manual que se debe de citar, ¿verdad? Entonces, la parte de las diapositivas es eso. Las vamos a ver cómo funcionan para entonces ir a la parte de Word y ver si nos va a funcionar. Entonces, tenemos libro de un autor, libro de dos autores, revista de un autor, revista de dos autores, ¿sí? Tenemos un artículo de periódico, ¿verdad? Que aunque no es una de las fuentes preferidas del mundo académico, pues la realidad es que sí se utilizan y sobre todo en la parte de los métodos históricos se sigue utilizando y aquí cambia un poquito la cosa, miren, porque entonces aquí lo que hay que hacer es poner la fecha completa de publicación, no solamente el año, ¿verdad? Y acá miren, en el Chicago, ¿sí? Es igual, solo cambia el orden. El día y el año de la publicación van al final. Entonces, no los quiero aburrir mucho con estas diapositivas, solamente es, o sea, la parte de poder ir viendo, o sea, cómo es que funciona cada uno de los manuales y cómo es que de alguna manera se van viendo de manera distinta cuando los vamos a ir poniendo en el documento. Y eso también nos va a servir para la hora de leer un documento, también poder nosotros detectar en qué manual fue escrito, ¿verdad? O sea, bajo qué reglas, o sea, fue elaborado. Entonces, vamos a pasar a la parte, ahora miren, solo quería darles esta herramienta. Cuando ustedes ponen, por ejemplo, en un artículo web, ustedes están obligados a poner el link, pero también en el nuevo manual del APA, cuando ustedes citan revistas, están obligados a poner el ISBN o el DOI o estas como ligas en donde se encuentran. Ahora muchas publicaciones son digitales y están colgadas en servidores de internet y hay que poner la liga. Entonces, a veces sucede que las ligas son gigantescas, ¿verdad? Entonces, les voy a dar esta herramienta, ¿no? O sea, que solamente la vamos a ver así, o sea, como de manera... ¿Alguien ha trabajado con Bitly? ¿No? ¿Sí? Bueno, vamos a trabajar un poco solo para que conozcan la aplicación. Cuando ustedes hagan referencias bibliográficas y se topen con links muy grandes, Bitly es una aplicación que les va a permitir hacer de manera corta los links que ustedes van a pegar. Es decir, para que no haya 4 renglones de un link, lo que va a suceder es que ustedes lo van a hacer en uno pequeñito que va a servir para pegarlo o incrustarlo en la bibliografía y que cualquier persona que le dé clic pueda ver miren, por ejemplo, me voy a ir al periódico de hoy, ¿no? Quienes no son de aquí, bueno, aquí está. Y, por ejemplo, miren, voy a pegar esta liga que está un poquito larga y me la traigo a Bitly, le pongo crear un link, ¿no? Entonces le pongo aquí, ahí está, ya se puso el título, miren, ¿ya vieron?
Y entonces le voy a poner crear. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que me va a dar, miren, ¿ya vieron? Una liga muy pequeña. Entonces ya con esa yo puedo venir a mi bibliografía y puedo pegar un link muy pequeñito, ¿verdad? Y es un link que de todas maneras me va a llevar al link original sin necesidad de que esté todo el link gigantesco, ¿ok? Entonces esa herramienta pues igual les va a servir en algún momento, se las voy a dejar por aquí. ¿Dónde estaba? Acá está, ¿verdad? Es Bitly, ¿ok? Entonces, habiendo dicho todo esto, vamos entonces a trabajar. Voy a cerrar aquí la presentación. Ahorita regresamos a ella, ¿sí? Ah, no, esperen, todavía me voy a quedar aquí. Es que no me acuerdo si le puse comandos. Ok. Entonces, a ver, vamos a hacer un ejercicio y ahí la doctora se va a enojar conmigo porque como veo que nadie prende micrófonos, ahí me va a estar soplando las respuestas. Pero entonces, a ver, vamos haciendo un ejercicio y vamos viendo qué tipo, ¿sí? O sea, qué tipo de fuente es y qué estilo está siguiendo, ¿verdad? Si APA, si Chicago, ¿no? De acuerdo con lo que hemos visto hace un poco. Tenemos aquí algunos ejemplos, ¿sí? Sí, y podemos ir trabajando con ellos. No sé, ¿alguien quiere abrir micrófono y me ayuda para que no dejen todo el trabajo sucio a la doctora? ¿No? No. Bueno, entonces vamos viendo los ejemplos. Yo voy a ir leyéndolos y vamos viendo por ahí si en el chat nos pueden ir diciendo o adivinando el tipo y el estilo. Por ejemplo, en el primer ejemplo tenemos que es una publicación de Romero, ¿sí? Que se llama Canales de Comunicación Contemporánea y que la editorial es el siglo XXI Ediciones. Tomando en consideración los datos que presenta y la forma en la que los presenta, ¿qué tipo de publicación es y a qué estilo está haciendo referencia? ¿Nadie? ¡Wow! ¡Qué participativos! Bueno, a ver, vamos entonces. ¿Sería un Ahí está, libro? dice Wendy que es APA. Exacto. Pues sí le atinaste, Wendy. Me adelanté, pero le atinaste. Entonces, estamos hablando de que es un libro que está bajo el estilo APA. ¿Cómo sabemos eso? Pues por la cantidad de datos que presenta, ¿verdad? Y por el estilo en el que los presenta, ¿verdad? Es un solo apellido, es una inicial del nombre, solamente viene el título y la editorial del libro, y entonces veíamos que en Chicago nos pedía muchísimos más datos. Ahora, en el ejemplo de abajo, vemos entonces un texto de Martínez, ¿verdad? Que tiene no solamente el año, sino que tiene, ¿sí? Toda la fecha de publicación y además viene el nombre aquí de una publicación, ¿no? Que al parecer pues es un periódico de índole nacional. ¿Qué tipo de fuente es y qué estilo sigue? O a esperar tantito para no ganar la Wendy otra vez. Es un periódico y es APA. ¿Ok? Es un periódico y es APA. Otra vez, es un periódico, sabemos que es un periódico, primero porque está el nombre del periódico, ¿verdad? Pero también porque presenta toda la fecha de publicación y sabemos que es APA porque solo nos muestra un apellido y una inicial del nombre, ¿verdad? Ahora, el siguiente tiene un apellido y un nombre completo, Rodríguez Alberto, ¿sí? El año no lo tiene aquí, lo tiene hasta el final, ¿verdad? Y además de la editorial, nos presenta la edición del libro y el lugar en donde fue editado, que en este caso fue Madrid. Entonces, ¿qué tipo de estilo es? Perdón, ¿qué tipo de publicación es y qué estilo sigue? Sabemos que es un libro porque es una editorial, ¿verdad? Pero ¿qué estilo está siguiendo? Pues hacemos descarte, ¿no? O sea, evidentemente
si no está siguiendo el mismo formato de APA, entonces estamos hablando de Chicago, ¿verdad? Es un libro que está siguiendo, ¿sí?, el estilo de Chicago. Ahora, ¿por qué estos ejercicios son importantes? Porque, de nueva cuenta, les repito, ustedes le van a pedir a Google, ¿no? O le van a pedir a Word, ¿sí?, el formato en el que quieren trabajar. Entonces, también es importante que lo conozcan para que sepan cómo es que se va a ir, no solamente poniendo en el texto, sino también en el llenado de los datos. Entonces, por ahí, miren, el que sigue, tenemos una revista en formato APA, tenemos una revista en formato Chicago y tenemos una revista en formato APA. Pero miren, aquí le puse unos asteriscos porque si se fijan, ¿sí?, o sea, no está como debe de ser. ¿Cuál es el error que tiene ese último citado? ¿Cuál es el error que le encuentran? Véanlo bien. ¿No? ¿Nadie? Pues miren, no hay iniciales de nombres. ¿Ya vieron? Solamente dice los apellidos, Vargas y Villegas. Entonces, aunque está siguiendo, o sea, la recomendación de APA, no la está siguiendo de manera correcta. Entonces, por eso aquí le pongo unos pequeños asteriscos, ¿ok? Entonces, este tipo de ejercicios sirven para que nosotros podamos ir reconociendo de manera visual para qué es cada uno, ¿no? Entonces, vamos a avanzar entonces a la parte que es, o sea, la práctica. Y vamos a ir a trabajar con Word y con Google Docs. ¿Ok? Estoy ocupado. ¿Qué pasó? Sí, no, estoy ocupado. Ajá, gracias. Va. Entonces, vámonos a la parte de Word. Vamos a primero trabajar de manera offline. ¿Ok? Y en esta parte es la parte en donde les dije al principio que quienes tengan oportunidad de aprender Word y de trabajar con un texto, o sea, lo vayan haciendo para que puedan ir conmigo trabajando la parte de los comandos, ¿ok? Entonces, miren, aquí yo tengo un texto, o sea, escrito, o sea, por mí, que ya está, o sea, debidamente referenciado y demás, pero lo que vamos a ir haciendo es que lo vamos a ir referenciando de manera sistematizada. Yo en este caso, este texto no está sistematizado, las citas han sido puestas de manera manual, es decir, de manera escrita totalmente con el teclado. Eso quiere decir que nos va a dar oportunidad para que nosotros, o sea, podamos ir automatizando algunas de las citas. Evidentemente no lo vamos a hacer todo, porque es un texto largo, pero lo que vamos a hacer es ir poniendo algunas de las cuestiones, porque lo que necesitamos aprender es cómo poder llenar los datos y cómo poderlos ir posicionando en el texto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, miren, vamos aquí al marco teórico y vamos a buscar, miren, aquí tenemos primero una sencilla. Vámonos con esta que dice, aquí está, esta que es de uno solo, ¿ok? Entonces, vamos a ir a la parte de González y nos vamos a poner, lo vamos a quitar de aquí. ¿Sí? Y entonces lo primero que tenemos que hacer es posicionar el cursor en donde nosotros queremos insertar la cita, porque ahí es en donde automáticamente se va a posicionar una vez que nosotros llenemos los datos. Entonces, vamos a ponernos aquí y vamos a citar a González, pero fíjense bien, antes de citar a González, ¿sí?, le voy a poner aquí una cruz, porque antes de poder citarlo, yo necesito conocer los datos de González. Entonces, esos los vamos a sacar de los documentos originales de donde sacamos la cita textual. Eso lo vamos a hacer ahorita con Google. Pero por lo pronto en este documento yo ya tengo en mi ficha bibliográfica los datos del autor. Entonces voy a venir por ellos, me lo voy a traer, ¿no? Ah, espera, esa era doble, ¿verdad? A ver, González, ajá, no, ese no era. Era este de uno solo, ¿ok? Entonces lo voy a copiar y me lo voy a traer a donde lo voy a poner solamente para yo verlo en este momento y poder llenar con ustedes los datos, ¿ok? Entonces le pusimos una X, aquí está. Entonces, paso número 1, déjenme. Aquí para poderlo ver. Entonces, paso número 1, o sea, ponemos el cursor
en donde queremos que aparezca la cita, ¿ok? Ahora, vamos a venir acá al menú, ¿sí? A la barra de herramientas y vamos a colocarnos aquí en donde dice referencias, ¿ok? Y entonces nos va a abrir un menú más amplio. Aquí es en donde nosotros ponemos notas al pie, donde ponemos ese tipo de herramientas y va a haber una que está aquí en mi cursor que dice insertar cita, ¿ok? Entonces vamos a colocar aquí insertar cita y en este caso, como el documento no tiene ninguna cita todavía, le vamos a poner agregar una nueva fuente. ¿Por qué le vamos a agregar una fuente? Porque vamos a agregar, ¿sí?, la fuente informativa, es decir, la publicación, porque no nada más vamos a insertar la cita. Si más adelante en el documento se vuelve a citar ese mismo libro, esa misma revista, ese mismo trabajo, pues ya nada más va a bastar con que lo jalemos, ya no vamos a tener que volver a llenar toda esta tablita, ¿ok? Entonces, vamos entonces a ponerle aquí y nos va a abrir automáticamente una ventanita. Pero miren, antes de que yo abra esta ventanita, ustedes se van a fijar que aquí a un lado del comando de insertar cita, o sea, van a venir una serie de cuestiones, ¿sí? Que son opciones. Y en esta dice estilo. Entonces, hace ratito hablábamos de los tipos de estilo, y si yo le pico aquí, me va a desplegar todos los estilos en los que viene Word para trabajar. Y yo no sé si ustedes recuerdan que yo les dije, es importante que veamos las ediciones. Si ustedes se fijan, miren, este Word con el que yo voy a trabajar en este momento, desafortunadamente, tiene el APA en la 6ª edición. ¿Ya vieron? Entonces, eso quiere decir que como está desactualizado mi Word, de alguna manera, o sea, al final voy a tener que ayudarle un poquito a la automatización para que el citado cumpla con el formato de la 7ª edición, ¿verdad? Y eso tiene que ver, pues, con una cuestión de actualización, ¿no? Quizás no pagaron la licencia y no sé, algo pasó. Pero miren, todos los formatos que pueden existir que están programados en Word, y aquí están los que yo les decía, miren, está APA, está Chicago y está Harvard, ¿se fijan? Entonces, aquí lo que puede pasar es que ustedes pueden cambiar y automáticamente en ese momento, cuando ustedes le den insertar cita, ¿sí?, el cuadro va a cambiar y les va a pedir los datos que esa cita requiere y los va a acomodar en el orden que esa cita lo trabaja, ¿verdad? Entonces, aquí también es importante porque, bueno, si el capítulo del libro que nos pidieron es en formato Harvard, pues le cambio aquí. Ah, pero es que la doctora Elsa me lo pidió en APA. Ah, bueno, entonces el trabajo de la doctora Elsa lo cambio y le pongo APA. Ah, pero es que el trabajo del otro profe me lo pidió en Chicago. Ah, bueno, vengo y le cambio aquí. Entonces, esa es la parte también que la automatización nos va a facilitar. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Yo luego me agarro hablando porque lo manejo, o sea, a la perfección y se me olvida preguntarles, pero si hay alguna duda, váyanme interrumpiendo. ¿Todo bien hasta aquí? Ok, bueno, voy a suponer que no hay preguntas todavía. perfecto. Entonces, seguimos con la Todo claro. Gracias. Gracias. Y vamos al APA. Vamos a trabajar en este momento con APA, ¿ok? Y entonces ya aquí, este es el que va a siempre estar por default, ¿verdad? Entonces me voy al APA, abro la cita, le pongo a agregar cita y entonces me va a empezar a pedir una serie de datos. Lo primero que yo tengo que saber aquí es qué tipo de fuente es. Miren, cuando yo despliego aquí, me dice, ¿qué es lo que vas a referenciar? ¿Un libro? Una sección del libro que podría ser un capítulo, un artículo de revista, un artículo de periódico, un acta, ¿qué es lo que vas a hacer? Y entonces, aquí en la parte de abajo de mi pantalla, yo coloqué la cita que voy a referenciar, ¿verdad? Para que ustedes me ayuden. ¿Qué tipo de cita es? O sea, ¿qué tipo de documento es el que voy a poner yo aquí? Ayúdenme, no sean gachos. Luego yo hablo y me canso. ¿No? ¿Nadie? Wow. Ok. Entonces, viendo la cita, ¿sí? Es un libro, dice Emerson. Eso, muy bien, Emerson. Es un libro. Entonces, le voy a dar aquí al comando y le voy a indicar, es un libro. Y fíjense cómo, cuando yo hice eso, aquí hubo unos pequeños cambios. Miren, lo voy a volver a hacer. ¿Se fijan cómo cambiaron aquí las instrucciones de los datos que vamos a llenar? Bueno, eso es porque cada uno, o sea, de los
cada uno de los tipos de publicación me pide datos distintos. Entonces, es un libro. Y entonces me pregunta, ok, ¿quién es el autor del libro? Y entonces aquí está, ¿verdad? Y entonces, aunque aquí viene la letra aquí, o sea, si no me equivoco, es Enrique, ¿verdad? Entonces, le vamos a poner Enrique González. Ah, pues es que aquí dice que le ponga el nombre del autor. El autor se llama Enrique González. Pero, ¿qué va a pasar con el comando cuando yo le ponga de esta manera Enrique González? Cuando yo inserte la cita, el comando de Word va a pensar que Enrique es el apellido y que González es el nombre, porque la forma correcta de ponerlos es como la cita lo pide, ¿verdad? Entonces hay que poner González y hay que poner una coma para separar del nombre, porque acuérdense que los comandos computacionales no son personas, entonces no saben, o sea, cuál es el nombre y cuál es el apellido. Entonces ustedes tienen que decírselo a través de símbolos, ¿verdad? Entonces vamos a poner una coma para nosotros poder diferenciar cuál es el apellido y cuál es el nombre, ¿ok? Entonces ponemos el autor y luego dice, ¿cómo se llama el título del libro? ¿Cuál es el título del libro? Ah, bueno, aquí viene y ya sabemos cuál es porque viene en cursivas. Entonces dice, una democracia de carne y hueso. ¿En qué año fue publicado? Ah, bueno, ahí está entre paréntesis, en 1987. ¿En qué ciudad? Ah, no, pues no dice, ¿verdad? Ah, bueno, entonces no se la ponemos porque el APA dice que no es importante poner el lugar, ¿verdad? No viene en la cita. ¿Qué editorial es? Editorial Océano, ¿ok? Entonces, ya tenemos todos los datos, entonces le vamos a dar aceptar. Y en ese momento, miren, aparece la cita conforme el apartado, o sea, perdón, conforme el estilo nos lo pide. Y aquí no sé por qué me marca un error, pero aquí en esta barra se va mostrando toda su hilera de citas que van a ir haciendo. Aquí no sé, algo pasó, me dice que falló la red, no lo sé. Ahorita vamos a ver qué fue lo que pasó, pero se va a ir generando un historial de citas, ¿verdad? Entonces, yo ya tengo mi primera cita aquí, ¿verdad? Aquí está. Y si le pongo el cursor, se ve, miren, que fue automática. Si yo se la pongo aquí a Meyer, aquí arribita, no aparece porque no está automática, está escrita de manera manual, ¿verdad? Entonces, ya tenemos la primera, ¿ok? Entonces, voy a borrar esta porque solo la puse para ver. Y voy a volver a colocar el texto, ¿no? Acomodar. Voy a bajar y entonces ahora sí voy a buscar otro tipo de fuente para poder hacer otro tipo de llenado. Aquí arribita, aquí está, miren, aquí hay una de dos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, miren, este texto fue escrito antes de la séptima. Entonces, yo aquí ya tengo un error, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a buscar esta cita, vamos a irnos en el comando B para buscar por palabra, ¿sí? Y vamos a buscar O'Donnell. No me aparece, lo escribí mal. Así, con doble N, ¿ok? Ahí está. Entonces me voy a traer la cita. Acuérdense, cuando ustedes trabajan en Word, el comando control V grande les permite hacer un buscador por palabra clave para que vaya el documento solito a la palabra que buscan. Si lo hacen en internet, que ahorita lo vamos a hacer, es con control F. Esos comandos también son importantes para ahorrar tiempo. Entonces voy a regresar acá a mi cita y voy a citar esta que dice O'Donnell y Schmieder, ¿ok? Entonces la voy a quitar. Pacheco, Dime. Carlos, hay una duda aquí. Dice, sí. Wendy, ¿podría darnos algunos ejemplos sobre autores corporativos? También podría explicar cómo citar artículos constitucionales o normatividades de algún documento oficial, por favor. Ok, bueno, si quieres ahorita más adelantito lo vemos, ¿ok? Ok. O sea, para hacer un pequeño corte y luego ya. Va. Ok, entonces, vamos aquí, por ejemplo, a la cita de 2. Y aquí la voy a poner para verla, ¿no? Para tenerla presente. Entonces, voy a borrar el comando. Voy a poner el cursor aquí, que ahí es donde quiero la cita, ¿ok? Y entonces me voy a venir otra vez a insertar cita. Miren, y ya me aparece la de González Enríquez, ¿ya vieron? Si yo quisiera volver a citar a González, le pico aquí y aparece ahí. Pero no quiero citar a González, ¿no? Entonces vamos a poner el cursor, vamos a insertar la cita,
vamos a agregar una nueva fuente y vamos a llenar los datos, ¿verdad? Entonces, vamos a poner... ¿dónde está el apóstrofe? Ok, miren, vamos a poner la pura, sí, tal y como está ahí. Ahora, si yo pongo esto y pongo así, el Word no lo va a leer como es, porque el comando correcto para poner la I es punto y coma, ¿ok? Y separamos con un espacio, ¿ok? Y eso también es importante para que la cita aparezca de manera correcta. Entonces le vamos a poner el nombre, dice que se llama Transiciones desde un gobierno autoritario, ¿verdad? Y la editorial dice Paidós y el año 1994. Le vamos a poner a aceptar y miren, y ahí va a aparecer la cita como tal y aparece automáticamente el símbolo de la I. ¿Por qué? Porque ese es el comando que nosotros le pusimos punto y coma, ¿ok? Entonces, también es una forma, o sea, de irlo llevando como debe de ser. Ok, entonces, esa es una cita de dos autores, ¿verdad? Ya tenemos una de uno y una de dos autores, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasará si yo quiero citar una revista, ¿verdad? Entonces, vamos a mi bibliografía, a buscar una revista. Aquí hay una revista, ¿no? Entonces, vamos a traernos y vamos a buscar en mi control B, vamos a buscar a Fitz. Aquí está. Entonces, aquí yo quiero poner una cita de revista. Entonces, yo voy a quitar esto, voy a repetir el proceso, voy a poner el cursor en donde quiero que aparezca la cita, voy a venir a mi comando de insertar cita, voy a agregar una cita nueva y voy a llenar los datos, pero aquí hay que cambiarle y ponerle artículo de journal, ¿ok? Y entonces voy a poner el autor, y el primero es Fitz, punto y coma. Ok, título. En minúsculas. Y luego el año en el 2014. El nombre de la publicación se llama El Cotidiano. Y las páginas aquí están, miren. De la 151-164. Entonces, ahí están los datos, ¿ok? Y le vamos a dar aceptar. Y entonces va a aparecer la cita y se va a ver igual que la cita que acabamos de hacer hace rato, pero la diferencia es que esta es de una revista. Y lo que va a suceder es que cuando yo a mi documento le haga el apartado de bibliografía, yo voy a venir aquí a mi comando y a un ladito del comando de insertar cita va a estar el estilo APA y aquí abajito va a decir bibliografía. Le voy a picar y le voy a dar insertar bibliografía y se van a insertar automáticamente las fuentes que yo acabo de referenciar en el comando, ¿se fijan? Entonces yo ya no necesité hacer toda la faramaria de la fórmula porque el comando lo va a hacer por nosotros mismos. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, entonces voy a cerrar este documento, ya no vamos a trabajar con él, ¿verdad? Y ahora vamos a trabajar con Google Docs, ¿verdad? Solamente déjenme ir un poco aquí a...
Hombre. Denme un segundo. Quiero enseñarle a... ¿Quién fue la persona que preguntó cómo citar leyes? Wendy, Ok. normatividades, ajá. Ajá, aquí está. Bueno, aquí te voy a poner un ejemplo, Wendy. O sea, sin la fórmula. Deja nada más, puedo... Aquí. ¿No? Aquí está. Mira. Por ejemplo, aquí está, o sea, una manera, o sea, de citar las leyes. Mira, si te fijas, esta es la ley de radio, de telecomunicaciones y radiodifusión. No lo puedo señalar correcto por el formato, pero no hay mucha diferencia. Mira, es esta que está aquí. Mira, no hay mucha diferencia, si te fijas, entre lo que se hace con las publicaciones que son periódicas, ¿sí? O sea, tienen el año y tienen la fecha. En este caso, es la fecha de publicación. Ojo, cuando nosotros citamos leyes, no citamos la fecha en la que se hicieron, citamos en las que se dio a conocer en la plataforma, ya sea en la plataforma del Diario Oficial de la Federación o en la plataforma, o sea, del instituto que la está dando a conocer. Ponemos el nombre del documento, ¿sí? Y en este caso, si vas a citar un artículo en específico, aquí en donde dice de las audiencias, se pone corchete y se pone el artículo específico que estás citando. Aunque normalmente nosotros no citamos el artículo, porque lo que estamos citando, o sea, es el fragmento de la ley. Entonces no es tan necesario que lo indiques, porque en el texto lo vas a indicar. Pero bueno, esta es una forma de citar leyes, ¿no? Y hay una diferencia, mira, en el acomodo de la fecha está invertido, ¿verdad? Cuando tú citas un periódico, viene primero el día, el mes y luego el año. Aquí está invertido. Y lo que sí es importante es poner el link, o sea, de dónde sale esa ley, ¿no? De dónde lo viste, de dónde lo checaste, ¿verdad? Esa es una forma, ¿no? De hacer. Aquí hay, por ejemplo, mira, aquí está citada una reforma constitucional, ¿no? Del mismo Instituto Federal de Telecomunicaciones. Aquí abajo está citada una iniciativa de ley, ¿no? Y ojo, también es importante poner si es iniciativa, si es ley, o sea, en qué condiciones está, y sigue un poquito los mismos parámetros. Si te fijas, ¿no? Mira. Y ahí es un poquito, ¿no? Digo, no venía preparado para cómo citar leyes, pero tengo ejemplos y aquí hay algunos. No sé si eso resuelva la duda. Sí, maestra, muchas gracias. Sí lo estaba haciendo mal. Le agradezco. Okay. Y no te preocupes, cuando yo hice este documento también batallé mucho, ¿no? Para seguir un poco la regla. Por eso es importante tener este tipo de herramientas. Mira, aquí, esta herramienta es una herramienta que nos la ofrece Google. Miren, ustedes vienen a Google y le ponen norma APA 7, cómo citar, y esta es una herramienta donde a ustedes les va a dar la orientación, que es la misma que yo les estaba dando en las diapositivas, ¿no? Ustedes le pueden poner aquí, no, pues, cómo, dice, cómo se cita, de manera narrativa, y entonces aquí me va a explicar. Entonces, es como un compendio que nosotros podemos checar cada que hacemos un documento con este tipo de rigor académico, ¿ok? Y no le tengan miedo tampoco a preguntarle a Google, ¿eh? O sea, Google por algo existe y por algo tiene información arriba, solo hay que comprobar que sea fidedigna, ¿verdad? Y en este caso, pues la página es oficial, entonces todo lo que nos diga la página de cómo citar, o sea, puede ser fidedigno y utilizado para que lo hagamos en nuestros trabajos, ¿verdad? Entonces, aquí también se las dejo igual para que para que la tengan en el radar y la puedan usar. Ahora, ya vimos la parte de Word, o sea, este trabajo que hicimos es trabajo offline, ¿verdad? Pero entonces, ahora Perdón, vamos... Juan Carlos, que te interrumpa. Sí. También preguntan sobre ejemplos con el sistema de citación Chicago. No sé si lo tienes ya para más adelante, igual te lo digo solo. No lo tengo, pero lo vemos. Déjame abrir el documento otra vez. Aquí era ¿verdad? Lo hacemos, no hay ningún problema. Lo que pasa es que, o sea, normalmente no lo hago, o sea, porque no es tan... Yo creo que la única revista que conozco en México que lo maneja es la de Sonora, pero a ver, vamos a hacerlo. Vénganse, no pasa nada. Vámonos a una cita y vamos a trabajar con el formato Chicago, ¿no? Y entonces necesito refrescar mi diapositiva. Vámonos a un libro.
y vamos a traernos la fórmula, ¿ok? Para verla. Entonces, vamos a citar, vamos a elegir, a ver, vamos a poner, a ver, vamos a citar a Sartori para que me echen tierra por ahí, vénganse. Entonces, vamos a poner aquí la fórmula de cómo se cita en Chicago para tenerla a la vista. Vamos a poner control B para poder buscar la cita completa de Sartori, ¿no? Y me la voy a traer. El problema es, ya sé cuál va a ser el problema. Ok. Ok, entonces voy a revirar y no voy a hacer a Sartori. Vamos a hacer a uno que busquemos en Google Académico. Vénganse. Porque Sartori, como está, aquí está con APA, ya no me da la edición y todos los datos que vamos a ocupar. Espérenme pues. Entonces, no importa que pongamos a uno falso. Entonces, vámonos a Google Académico y vamos a buscar una revista de 2 autores en Chicago. Nos traemos la fórmula. Está la fórmula. Bien. Vámonos a Google. Y siempre que nosotros tratemos de buscar trabajos académicos, es recomendable que vayamos a Google Académico. El Google regular nos puede dar acceso a trabajos de investigación buenos, ¿sí? Y dignos de citar, pero siempre el Google Académico es como lo más recomendable para eso. Vamos a buscar algún trabajo de investigación para ver la carátula y sacar los datos y hacer la cita en el formato Chicago. No sé, a ver, díganme un tema de qué quieren saber. No sé, la reforma. ¿Nos acompañan compañeros de derecho? ¿No se pasa algo sobre derecho? Sí, la reforma judicial está bien, puede ser de derecho. Sí, claro. Ok, vamos a poner, a ver si hay trabajo sobre la reforma judicial. A ver, aquí hay uno. Entonces, quiero ver la carátula y vamos a sacar los datos, ¿verdad? ¿Es un artículo o es un libro? Vamos a ver. A ver. Quiero un journal. Este puede ser un journal. A ver, está cargando. Vamos a ver si nos da. No nos da. Vamos a otro. A ver, aquí hay un journal. A ver, aquí hay un journal. Muy bien. Entonces le vamos a hacer aquí. Entonces, aquí están los datos. Lo que yo tengo que hacer es llevármelos, ¿sí? Al llenado del comando. Entonces, vamos a ir y venir. Entonces, me voy a poner aquí. Aquí quiero mi cita. ¿Ok? Aquí tengo la fórmula abajo, aquí está la fórmula marcada, nada más para ir viendo, o sea, si nos la va a cumplir como debe de ser. Entonces, vamos a venir a la referencia, vamos a poner insertar cita, pero antes de eso, vamos a cambiarle y le vamos a poner Chicago, ¿ok? Para que cambie todo el comando. Entonces, vamos a insertar la cita, vamos a agregar una nueva fuente. ¿Es un artículo de revista? Si es un artículo de revista, lo dejamos ahí, y entonces nos pide los autores. Vamos a ver. La primera autora es González Gómez, Gabriela Beatriz. Entonces me voy a venir a Word y le voy a poner González Gómez, coma, Gabriela Beatriz. Y le voy a poner punto y coma porque hay otra persona. ¿Ya vieron? Aquí está. Y es González Chávez, Ma de Lourdes. ¿Ok? Vamos a poner González Chávez. Y aquí hay una, por ejemplo, aquí hay una cuestión de estilo, ¿no? No se escribió. A ver, miren, dice que se llama González Chávez, coma, Ma de Lourdes. Aquí les pregunto, ¿yo tendría que poner María de Lourdes? Pues no, la respuesta es no, porque por eso la autora decidió nombrarse así en el documento y es un dato de identificación que ella ha elegido, por lo tanto respetamos, o sea, la parte de su abreviatura, ¿verdad? Es probable que incluso así se llame en su acta de nacimiento y nosotros estemos haciendo preguntas que no debiéramos de hacer. Entonces, ponemos a los autores y luego nos dice, título del artículo, la reforma judicial de 1994 en México. Entonces venimos al título. La reforma judicial de 1994 en México. Y luego nos dice nombre de la revista. Y la revista es Nómadas, ¿verdad?
Aquí está. Qué nombre tan largo. Vamos a copiarlo y le vamos a dar aquí. Nombre de la revista. Año de la publicación. Aquí está. 2007. Esperen. Ahí va. Cuando vean que mi computadora hace eso es porque se traba, ¿eh? Pero ahí voy. Ahí está. 2007. ¿Y de qué página a qué página? Aquí nos dice, miren, siempre las primeras páginas de los journal tienden a tener este tipo de carátula y aquí nos dice todos los datos que tenemos que saber. Pero miren, fíjense bien, aquí no dice las páginas, ¿ya vieron? Dice el volumen, dice el número, sí, pero no vienen las páginas. Entonces, ¿cómo le voy a saber? Pues hay que ver el artículo, ¿no? Aquí manualmente, miren, está, aquí está, miren, páginas de la 403 a la 421. ¿Ya vieron? A veces hay que explorar los documentos, a veces no todo va a venir así como tiene que ser. ¿Sí? Entonces, eso también es importante. Por eso al principio yo les decía, los comandos nos facilitan la vida, no nos hacen el trabajo completo, ¿verdad? Entonces, a veces hay que buscar, o sea, este tipo de cuestiones. Entonces, ya tenemos los datos, son todos los que me piden, ¿no? Entonces le vamos a dar, aquí lo que me llama la atención es que no me pidió volumen ni número ni nada, ¿eh? Y eso va a ser interesante porque sí va a tener que venir. Miren, cuando yo le dé a aceptar, ¿no? Miren, aquí se va a poner la cita como Chicago, ¿no? Entonces aquí es interesante porque hasta donde yo entiendo, Chicago ya no maneja los dos apellidos. Entonces aquí es en donde hay que ayudarle, ¿sí? Y él no me va a dejar borrar, ¿verdad? No sé por qué, en esta computadora no sé por qué no me deja borrar, pero bueno, vamos a ver. Aquí lo puso automáticamente y si yo le doy a la bibliografía, vamos a ver cómo me la avienta. ¿No? Miren, entonces me la aventó, ahí está. ¿Ok? Entonces, ¿qué le falta a esa cita? Le falta el volumen y le falta el número, ¿verdad? Entonces, hay algo en el comando, o sea, que no está sucediendo como debe de ser. Entonces, nosotros tenemos que revisar ese tipo de cuestiones porque nosotros no podemos enviar la publicación y decir, pues es que Word así lo hizo, ¿verdad? O sea, evidentemente no. Hay algo que sucede. Quizás lo que esté sucediendo aquí, que es lo que les dije al principio, es que está desactualizado mi Word. Si se fijan, si yo tengo APA 6, seguramente esta 16ª edición de Chicago también está desactualizada y por lo tanto lo está haciendo de esa manera. Pero es importante detectar esas cuestiones, ¿ok? Entonces, no sé, ¿quieren algo? O sea, la persona que preguntó por Chicago, ¿quieres algún otro ejemplo? O lo podemos hacer si quieres, con un libro, o podemos avanzar. Pienso que está bien, así que muchas gracias. Ah, perfecto. Entonces, ojo nada más, sobre todo para quien preguntó con Chicago, ojo con eso. O sea, el error, o sea, es un error, o sea, del comando, de la actualización de Word, y hay que ser, o sea, bien específicos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en este caso? Pues lo vamos a tener que hacer, o sea, de manera manual. ¿Para qué? Para ponerle los datos que se deben de poner. Yo no sé por qué, o sea, en mi Word no me deja, a ver, creo que ya me dejó. Ah, miren, ya me dejó. Perfecto. Entonces, miren, aquí. Aquí ya descubrí algo nuevo en esta computadora. Si ustedes se posicionan aquí, le pican aquí donde dice actualizar cita y pónganle los datos que le faltan. ¿Qué datos le faltan? Dijimos el volumen y el número. Entonces es volumen 15, número 1. Entonces vamos a venir y se lo vamos a agregar nada más, miren, va aquí. Volumen 15, número 1. 15. Ahí está. Y ya, o sea, no voy a escribir toda, solamente la voy a complementar un poco. Ya pude. Entonces, ¿quiere decir que a lo mejor acá también puedo? A ver. No, acá no me dejó. Porque aquí habría que cambiarle la I, ¿no? O sea, el AND, hay que ponerle la I como debe de ser, ¿ok? Entonces, ahí está un poquito el estilo de Chicago, ¿no? Si nosotros quisiéramos hacerlo en estilo Harvard, que les digo que no lo traigo preparado, pero pues que igual lo pudiéramos hacer, o sea, vamos a hacer exactamente lo mismo, cambiamos el estilo, ¿no? Venimos a Harvard, cambiamos el estilo, miren, y ya se cambió, ¿ya vieron? Se cambió solito. ¿Sí vieron? O sea, yo nada más le hago aquí, ahí está. Entonces, a ver, Juan Carlos, ¿qué pasa si yo ya escribí todo el documento con los comandos de APA y me lo están pidiendo para una revista que utiliza Chicago? Ah, pues lo cambian, miren, o sea, así, tal cual, ¿ya vieron?
O sea, en cuanto yo cambio aquí el formato, o sea, se mueve la cita a lo que debe de ser. ¿Ok? Y lo único que hay que hacer es revisar, o sea, que esté citado de manera correcta. Por ejemplo, en este caso, si se fijan, o sea, me voy de Chicago a APA y lo que pasa es que no borra los apellidos segundos. Entonces aquí habría que quitarle los apellidos segundos. Pero acá, miren, ¿sí? También yo necesito ponerle actualizar y necesito borrarle el apellido segundo y la inicial segunda para que quede como se supone que debe de quedar. ¿Ok? Entonces, ahí está. Entonces, ahí están los comandos para el Word offline, ¿verdad? Cuando trabajamos en un documento. Pero el asunto es que cuando nos vamos a un documento que es en Google Docs, pues no funciona igual, ¿verdad? Entonces, vamos a cerrar este ahora sí. Y nos vamos a venir aquí. Y entonces, es el mismo artículo, solamente que ahora está colgado, ¿sí? En Google Docs. O sea, ¿para qué? Para que trabajemos aquí porque los comandos no son iguales. Si se fijan aquí arriba, o sea, miren, aquí donde dice, aquí no hay, para empezar, no hay un formato que diga herramientas, ¿verdad? Entonces, de entrada, pues ya no estamos trabajando con los mismos comandos que trabajamos hace rato, pero la parte visual va a ser, o sea, muy, muy similar. Entonces, vamos igual a meter una cita. Vamos a venir entonces, a ver, vamos a elegir una. Vamos a trabajar con Bolívar. Es Bolívar Mesa. Vamos a poner, miren, cuando trabajamos en formato online, el comando para buscar palabras ya no es control V, es control F. Entonces voy a buscar a Bolívar. No me lo dio. No está en mi bibliografía. A ver. Se me hace que esta bibliografía está incompleta. Bueno, está incompleta, pero la podemos sacar de acá. Aquí está. Miren, no está Bolívar en mi... Van a regresar al artículo porque no está la cita. A ver, bueno, vamos a buscar otro entonces. Vamos a citar a... A ver, vamos a citar a Cosío. Vénganse. Y vamos a poner aquí a Cosío. Y acá está la cita de Cosío. ¿Ok? Entonces, vamos a citar a Cosío. Y vamos a poner aquí su cita para tenerla visualmente a la mano. Y entonces vamos a empezar a trabajar con los comandos. Aquí, cuando trabajamos con Google Docs, hay diferencias en los comandos, porque entonces no vamos a buscar la parte que dice referencias, sino que vamos a buscar la parte que dice herramientas, ¿ok? Aquí hay una aplicación que dice insertar, que normalmente esa sería, o sea, la que pudiera servirnos en el lenguaje del Word offline. Pero aquí en Google Docs es herramientas y vamos a venir a esta opción que dice citas. Vamos a poner la cita, ¿verdad? Y entonces aquí miren, aquí en la parte derecha del monitor apareció un instructivo. ¿Se fijan? Aquí no va a aparecer un recuadro todavía, ¿no? Va a aparecer un instructivo. Y voy a ponerle aquí la opción agregar fuente de cita. Pero miren, aquí arriba vienen los formatos. Entonces quiero que se den cuenta que mientras que en Word Offline venían una serie de estilos, o sea, variados, incluyendo Harvard, aquí no. O sea, aquí nada más hay 3, por lo menos en esta versión que yo tengo. Y lo más interesante es que aquí sí está el APA en la 7ª edición. ¿Por qué? Porque, bueno, como está colgado en internet, evidentemente la actualización se dio de manera automática, contrario a lo que pasa con la paquetería que está instalada como software, que se tiene que actualizar porque tiene costo, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados a no pagar por Word, pero cuesta. Entonces, aquí sí tenemos el APA 7. Entonces, lo vamos a poner, ¿sí? Para indicarle que esa es la que nosotros necesitamos. Vamos aquí a agregar fuente de cita, ¿sí? Y entonces nos va a decir qué tipo de fuente. Entonces, vamos a ver qué tipo de fuente es Cosío, ¿no? Entonces, es un libro, ¿verdad? Porque tiene autor, título y tiene una editorial. Entonces vamos a ponerle aquí libro, ya está puesto. Ahora,
Vamos a ponerle aquí en la opción que dice, déjenme ver si era esta. No. Vamos a ponerle aquí, citar manualmente, ¿ok? Y entonces vamos a empezar a llenar los mismos datos de siempre, ¿ok? Vamos a ponerle autor del libro. Entonces dice nombre. Ese es no se llama Joaquín, no, ese es un actor. Ok, vamos a ponerle el nombre, muy bien. Y luego, si tuviera un coautor, pusiéramos un colaborador, pero no lo tiene. Entonces vamos a dejar a un solo autor. Entonces tenemos el nombre y tenemos el apellido. Porque en Word nosotros poníamos primero el apellido y el nombre, pero aquí no, porque si se fijan, aquí los comandos vienen por casilla. Entonces aquí nos está indicando el nombre y el apellido después. Entonces el comando va a acomodar los datos solito, ¿no? De manera distinta. Entonces, vamos a venir, entonces vamos a poner título del libro, lo copiamos para no volver a escribir, esa es una de las ventajas que nos da. ¿Quién es el editor? Editorial Debate. Aquí está la editorial, miren, ¿no? Año de publicación, ahí está, 2023. Y si se fijan, ¿no? Cuando nosotros marcamos aquí arriba el formato APA, ¿no? Aquí las indicaciones de los datos que nos pide traen un asterisco. Eso quiere decir que esos datos son obligatorios y los otros no. Entonces, la edición no tiene asterisco, no es obligatoria. El volumen no tiene asterisco, no es obligatorio. Eso quiere decir que, o sea, esta publicación, este formato no nos pide ese dato, es decir, el APA. Entonces, aquí donde dice URL, ¿no? Sí, en el caso de que el libro sea, no sé, si sea digital o si sea, que esté en una versión online, pondríamos el link. Pero en este caso vamos a poner el ISBN, ¿ok? ¿Por qué? Porque esa es, o sea, de alguna manera el identificador de la publicación. Entonces, ya tengo mis datos llenados y le voy a dar agregar fuente de cita. Y entonces aquí está la cita, miren, ya se generó en el formato que tiene que ser, pero si se fijan, pues a diferencia de el Word, no se vino directamente al texto. Yo tengo que volver al texto, poner el cursor donde lo quiero y aquí en esta opción poner agregar cita. Entonces automáticamente se agrega la cita. ¿Por qué creen que se puso este gatito? Pues porque me pide número de página. Entonces, si fuera necesario, se lo agregamos, ¿no? Entonces, salió de la página 34. Si no es necesario, solamente borramos el gatito. Cuando hacemos una paráfrasis general de un libro, no es necesaria la página, entonces ponemos la opción con el gatito, ¿ok? Entonces, fíjense cómo el proceso es similar, pero cambia por el formato de documento en el que estamos trabajando, ¿no? Lo mismo va a suceder, por ejemplo, vamos a poner la cita de dos autores, ¿ok? Entonces, vamos a poner esta con la que trabajamos ahorita, ¿ok? La reforma judicial. Entonces, vamos a venir y vamos a repetir el proceso. Aquí estoy. Voy a ponerlo aquí más fácil. Y vamos a venir. Agregar nueva fuente. Y entonces, me dice... citar manualmente, ¿ok? ¿Cómo accedí a la cita? A través de un sitio web. O sea, yo encontré esa publicación en un sitio web. Entonces, ahí está. Entonces, le indico eso a Google Docs y le digo que la quiero escribir manualmente, ¿ok? Entonces, voy a empezar y voy a poner al primer autor. Y el primer autor se llama Gabriela Beatriz González Gómez. Entonces, aquí, Gabriela es el primer nombre. Y aquí hay una casita que dice segundo nombre, Gabriela Beatriz, y le vamos a poner González Gómez. Ese es su apellido completo, González Gómez. Y el segundo autor es, le vamos a poner colaborador, y le vamos a poner Ma de Lourdes, no, perdón. Es segundo nombre, entonces es Ma de Lourdes. Y los apellidos son
González Chávez. González Chávez, ¿ok? Entonces ya tengo a mis dos autoras. Bajamos y le ponemos título. Ah, pero ¿qué crees, Juan Carlos? Que tú estás copiando los datos de un artículo de revista. Ah, bueno, entonces hay que subir y decirle, espera, estamos haciendo un artículo de revista. Entonces, ¿quiere descartar? Sí, porque necesito volver a empezar. Bien, qué bueno que me di cuenta, ¿ok? Entonces, los datos no van a ser los mismos. Entonces, no pasa nada. Yo puedo volver a empezar. Pongo Gabriela Beatriz González Gómez, colaboradora, Ma de Lourdes González Chávez. ¿Ok? Título del artículo, la reforma judicial. Título de la revista, Nómadas. Y aquí miren, ¿se fijan? Aquí sí me pide en asterisco el volumen y la edición, que se acuerdan que en el Word Offline no nos lo pidió, que lo tuvimos que poner manualmente. Aquí sí, porque seguramente está actualizado a la 7ª edición. Entonces, volumen 15, número 1. Entonces le vamos a poner volumen 15, 1, y las páginas dijimos que era de la 403 a la 421. ¿Ok? Día de publicación no lo ocupamos, el mes tampoco, pero el año sí. Y el año fue en 2007. Muy bien. Entonces, 2007. Y entonces me dice URL. Pues sí, lo estoy sacando de un sitio de internet que es el portal de Open Journals de Redalyc. Entonces aquí sí tengo que ponerle, ¿sí?, el link. ¿Ok? Bien. Entonces le doy agregar cita. Y aquí está la cita. ¿Ok? Ya se generó. Pero todavía no se incrusta en el texto. Porque acuérdense que aquí hay que venir, volver a poner el cursor y poner agregar cita. Entonces ahí está. Me vuelve a marcar el gatito. En este caso no necesito página, entonces se lo voy a quitar. Entonces ahí está un poco la parte, ¿sí?, de cómo hacer los comandos aquí. Aquí a la derecha se va a ir generando todo el historial, ¿verdad? De manera que si yo más adelante ocupo citar otro documento, pues yo solamente vengo y ya no registro la cita, solamente la vuelvo a insertar porque ya están registradas, ¿ok? Vamos a registrar como último ejercicio, y ahí ya abro para dudas, ¿verdad? Vamos a registrar aquí donde sea, que tiene, ¿no?, un artículo de periódico. Vamos a ver. Vamos a agregar una fuente. Le vamos a decir que es un artículo de periódico, que es el que no hemos hecho. Y le vamos a poner cómo llegaste a él, sitio web, y lo vamos a citar manualmente. Y nos vamos a ir a La Voz de la Frontera. Me voy al periódico, voy a elegir alguna nota, ¿sí? Y ya, no. Aquí, a ver, esta, ¿ok? Quiero que tenga autor, sí tiene, muy bien. Entonces, voy a venir a la nota, aquí está. Esta nota es el equivalente a la carátula del artículo de donde empezamos a sacar los datos. Entonces, vamos a empezar a localizarlos. Entonces, vengo aquí a la parte de llenar y luego me dice, ¿quién es el autor del artículo? Entonces, el autor, aquí está, es la persona que escribe la noticia. Ojo, esta es una aclaración importante para cuestiones que tienen que ver con trabajo académico. Hay manuales y sobre todo académicos, ¿no?, en el mundo de la redacción de textos, que cuando citan artículos de periódicos no le dan el crédito al autor de la nota, se lo dan al medio. O sea, es decir, en lugar de poner Andrea Jiménez, ponen autor La Voz de la Frontera, o sea, lo ponen, ¿por qué? Porque es una forma en la que en anteriores ediciones de los manuales, o sea, se desdenaba, o sea, la parte de los autores de artículos arbitrados y la parte de artículos periodísticos. Hoy no, hoy los manuales ya piden darle el crédito a la persona que escribe la noticia, sobre todo porque el reportero asume una cuestión
o sea, que en algún momento le va a requerir una responsabilidad si esa información, o sea, incumple, o sea, con la ética o con las normas que están establecidas. Entonces, ojo con eso. Entonces, la autora de la nota es Andrea Jiménez. ¿Ok? No hay colaborador, entonces venimos al título del artículo y es rezago en declaratorias. Lo copiamos y lo pegamos, ¿verdad? Título del periódico, La Voz de la Frontera. ¿Qué día se publicó la nota? No el día en el que yo estoy revisando el periódico. Es qué día se publicó. Se publicó lunes 7 de octubre de 2024. Entonces lo voy a poner aquí. Es lunes 7 de octubre. Entonces vamos a poner 7 de octubre. Mes de la... Ah, perdón. Ya entendí. O sea, 7 de octubre del 2024. Sí. 24. Y me pide el URL de la noticia. Lo vamos a poner aquí en copy y le vamos a dar pegar aquí. O mejor aún, acuérdense de la herramienta que les enseñé. O sea, nos vamos a Bitly porque es un link muy largo y eso en algún momento va a ocupar mucho espacio de la bibliografía y a veces cuando ocupa mucho espacio nos roba espacio para escribir porque luego hay publicaciones que nos piden mínimo, máximo de cuartillas o máximo de palabras y luego a veces los links se roban muchas palabras en las que nosotros podemos escribir. Entonces venimos otra vez, ya había iniciado sesión, ¿verdad? Pero en otro... Venimos a Bitly, le ponemos crear nuevo link, le ponemos el link que queremos, ¿sí? Y le damos crear. Y aquí me está dando, copio el link corto que me dio, me vengo a mi Google Docs, copio el link corto y ahora sí le pongo agregar una fuente. Y aquí está la fuente del periódico. Y miren, fíjense cómo cambia un poquito, o sea, quisiera yo que se viera, o sea, grande, pero miren, pone el año primero y luego el día, o sea, el día y el mes. Y eso es diferente a la norma que vimos en las diapositivas. Por eso les digo que APA luego, o sea, va como cambiando, o sea, muy radicalmente. Sobre todo en estos últimos 2 años ha cambiado muy radicalmente, pero bueno, ahí está. Miren. Aquí está un poquito, cambió el formato, nos puso en cursivas el nombre del periódico, ¿no? Y de alguna manera agregó el mes y el día al paréntesis de la publicación, contrario a lo que no hizo acá. ¿Por qué? Porque el comando que le pedimos fue un tipo de publicación específica. Entonces yo ya me vengo acá, pongo mi cursor y le pongo agregar cita y entonces se agrega automáticamente la cita de esta persona, ¿no? Como lo hicimos en el Word Offline, o sea, yo al final me voy a venir a la parte final, lo voy a poner aquí. Cuando yo termine de hacer mis referencias, ¿sí? O mi bibliografía, como le quieran poner, toda esta barra derecha que va a tener todo lo que nosotros capturamos, al final va a tener la opción de la bibliografía, la misma que vimos en Word, ¿no? O sea, la misma que nos decía, o sea, cómo poner todas. Le vamos a dar insertar referencias y entonces nos va a poner todas las que nosotros hemos capturado hasta el momento y lo va a hacer en los formatos en los que nosotros se los hemos pedido, en formato de libro, en formato de revista y en formato de periódico. Y eso, o sea, a grandes rasgos es un poquito la parte de lo que, o sea, de lo que hay que ver para hacer los comandos. Ahora, ¿dudas sobre utilizar los comandos? Bueno. Ninguna. ¿No? Perfecto. Bueno, entonces miren, para terminar pronto y no hacer tan cansado el taller, solamente déjenme cerrar, veo que me quedan 15 minutos. Déjenme entonces cerrar con la última parte que les dije, si alcanzábamos a verlo, o sea, lo veíamos, que es la parte que tiene que ver con cómo citar en las diapositivas de PowerPoint. Cuando nosotros elaboramos diapositivas de PowerPoint, la rigurosidad del citado es la misma, ¿sí? En cuanto a darle crédito a los autores, no así en el acomodo de la fuente, porque la parte visual de las presentaciones nos da
ciertas permisiones para que nosotros podamos hacerlo como mejor nos convenga, es decir, para que la cita no estorbe de alguna manera en lo que vamos a hacer visualmente. Entonces, miren, primero que nada, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros citamos un contenido de alguna presentación de PowerPoint, es indispensable que nosotros coloquemos este corchete que está aquí para indicar que el contenido no es ni un libro, no es un artículo, no es un periódico, sino que es una presentación de PowerPoint. Y nosotros podemos encontrar varias presentaciones de PowerPoint colgadas en internet, sobre todo en esta página que es muy famosa, que es SlideShare, ¿no? Que vamos a encontrar presentaciones de distintos temas sabidos y por haber y que podemos tomar prestada y que podemos presentar en cualquier otro lugar. Si sacamos información de ahí, es importante que nosotros pongamos, o sea, que es una diapositiva de PowerPoint y necesitamos poner el link de dónde salió esa publicación. Entonces, miren, la parte que tiene que ver con PowerPoint, ¿sí? Nos deja citar de diferentes maneras. Si ustedes notaron por ahí cuando yo estaba dando la introducción del taller, ustedes verán que muchos de mis renglones tienen la cita aquí colocada, ¿no? O sea, tienen el autor y tienen el año. ¿Por qué? Porque la idea que viene en cada una de las viñetas, pues tiene un crédito al que hay que darle. Es decir, yo no inventé el dato de que la paquetería fue creada por Microsoft en 1989, o sea, lo saqué de un texto, o sea, escrito por un autor y publicado en un año correspondiente. Pero lo que pasa es que aquí la cuestión es que hay dos formas de citar, o sea, con PowerPoint. Una es que nosotros vayamos colocando, así como está aquí en el paréntesis, la referencia, y podamos colocar al final, o sea, un apartado de bibliografía, o bien la otra recomendación que se nos hace, que es una de las que más se utilizan, sobre todo por la parte de que la gente solo revisa diapositivas, y eso va a ser a su criterio, ¿ok? Es que en lugar de colocar a los autores, ¿dónde está? Se coloca en la parte de abajo, ¿sí? El link. Déjenme venir por él otra vez. Se coloca la fuente, ¿no? Así como cuando nosotros citamos de repente cuadros o figuras en los textos académicos, aquí lo que se recomienda es poner el link, ¿verdad? Y lo podemos hacer muy pequeño para que no estorbe. Hay una duda, Juan Carlos, de Desiree. Adelante, Desiree. No, por accidente, perdón. Perdón. Ok. Ok. Entonces, se recomienda hacer esto. ¿Para qué? Para que cuando la persona, o sea, venga a la diapositiva específica que necesita, pueda ir directamente a la fuente informativa, ¿verdad? Que en este caso, pues fue esta página corporativa que me dio, ¿sí? La información para yo traérselas a ustedes. Entonces, eso también es algo que facilita, pero esa permisión ustedes la pueden tener, ¿sí? ¿Para qué? O sea, para darle ese acceso a la persona que revisa la diapositiva, o bien, o sea, para darle un formato más académico y solo mostrar aquí, o sea, la parte del autor y que la persona vaya hasta el final a buscar la autoría del lugar. Eso es algo que ustedes van a poder hacer. Y lo otro que también se utiliza y se estila mucho en PowerPoint es que a veces, miren, por ejemplo, aquí hay 4 autores, ¿no? Supongamos que solo fuera uno. Vamos a quitarle los otros. Supongamos que solo estuviera Rocío, ¿no? Aquí es importante que ustedes sepan que también se permite que el autor no esté aquí. Puede que el autor lo puedan poner por acá. No pasa nada. O sea, en Word tiene que ir en la locución narrativa, pero en PowerPoint se permite ponerlo por otro lugar. ¿Para qué? Pues para que de alguna manera no estorbe a lo que visualmente están preparando. Aquí la única regla es que la cita siempre esté presente, ¿sí? Siempre que hagan una presentación escolar, siempre que hagan una presentación académica, que hagan una presentación laboral, es importante darle los créditos a las personas que están brindándoles a ustedes el conocimiento que están tomando. Aquí la única diferencia es que PowerPoint nos permite trabajar de manera visual, ¿ok? Y poderlo ir poniendo en otros lugares de la diapositiva para que no hagan un estorbo.
Si ustedes se fijan, aquí en esta diapositiva había autores, pero por ejemplo en esta no había. ¿Por qué creen que no había? ¿Qué significa que no haya referencias bibliográficas en estas 3 viñetas? Yo las escribí. Porque es una conclusión personal, es una perspectiva, una idea de uno, eso ya es muy auténtico, no hay plagio ahí, pues. Entonces, son mías, o sea, son mis propias inferencias. Entonces, aquí no hay necesidad de referenciarme a mí mismo. Pero si yo no le pongo a esta porque es mía, pero tampoco le pongo a esta que no es mía, entonces ahí sí estoy haciendo, o sea, un hurto simbólico de los datos de otra persona. Entonces, eso también es una cuestión que se tiene que cuidar, miren, porque sobre todo cuando nosotros hacemos presentaciones, o sea, para eventos públicos, para clases o para talleres así como este, a veces pensamos que la presentación se va a quedar aquí en el taller, pero no es cierto. O sea, este evento está siendo grabado, este evento puede ser reproducido en otra parte y puede que el autor en algún momento vea que están utilizando su información sin darle el crédito correspondiente y pues eso puede obligarles, o sea, a tener otro tipo de sanción, ¿verdad? Que es con los derechos de autor. Entonces, sí, pues miren. Carlos, que le interrumpa. Sí, lo que se escribió es propio, pero ya está publicado, también hay que ponerlo, porque si no también estamos omitiendo una propia publicación. Es muy común, si uno ya escribió eso y lo publicó, aunque sea uno mismo, también hay que ponerlo, sí. Porque a veces se omite como por decir, yo quiero ser modesto, pero no es cuestión de modesto, es cuestión de la ciencia, ¿no? Que ya está escrito. Perfecto. En este caso no. O sea, yo lo escribí por primera vez en esta diapositiva, entonces aquí no se cita. Pero es correcto lo que dice la doctora. Si ustedes van a citar un trabajo, o sea, si yo mañana doy otro curso similar y agarro o sea, de esta diapositiva contenido y me lo llevo, me tengo que citar a mí mismo. Eso es lo que quieres decir, ¿verdad? Sí. Perfecto. Ahí sí. Sí, en este caso no, porque aquí lo hice para este curso. Entonces, pues miren, básicamente, o sea, esa es un poco la parte, o sea, de lo que este taller venía marcado. Yo sé que su cronómetro dice que es de 11 a 2, pero era un taller un poco cansado. Traté de llevármelo a 2 para que también haya descanso y puedan ir a la jornada que sigue. Yo solamente quisiera decirles, pues, no sé si hay alguna duda, si hay alguna cuestión que preguntar. Me voy a llevar de tarea el encargo que me hicieron de la cita corporativa y se los voy a enviar con la doctora Elsa para preparar mejor la respuesta, porque en este momento no la traía en la diapositiva. Pero, pues miren, eso es básicamente lo que uno hace con los comandos de Word. Yo siempre recomiendo, o sea, hacer una mezcla. O sea, usen los comandos, pero siempre tratando de revisar que los comandos están funcionando de la manera correcta para que el documento tenga las referencias de manera correcta. Revisen muy bien la edición del Microsoft con el que están trabajando, ¿sí? Y si van a trabajar en la parte de Google Docs, que esa va a estar más actualizada, pues solamente considerar que los comandos cambian, ¿verdad? O sea, van a ser distintos. Entonces, es una herramienta muy útil, es una herramienta muy conveniente para ahorrarnos tiempo a la hora de marcar referencias. Solamente véanla como un apoyo, no como una herramienta que les va a hacer todo el trabajo. Y bueno, de mi parte, creo que sería todo. Muy bien, muchas gracias. Si no hay ninguna duda, pues agradecemos mucho al doctor Pacheco por toda esta importante información para sus cuestiones académicas y laborales, los que ya están trabajando. Igual les informamos que el día de mañana continuamos en la misma liga con el programa en esta 10ª jornada de Sociología 2024, Espacios Sociológicos. Muchas gracias y buenas tardes y nos vemos el día de mañana. Gracias, Juan Carlos. Hasta luego, muchas gracias. Gracias también a... Gracias, doctora, y gracias, doctor. A Rosario y a todos. Muchas gracias, doctor. A todos y a todas. Gracias, doctora, por invitarnos. Bye. Bye. Adiós.